Y en el siglo XXI, no estoy hablando del siglo pasado, en el siglo XXI, hace un año atrás. Entonces esto es público, todas las estructuras que lamentablemente son de este tipo, salen pues a la palestra pública, ¿no? Y ahí se ve, digamos, el error. Hay mucha gente que hacen estructuras y se olvidan de hacer pruebas de carga. Les voy a mostrar los videos que yo hago en puentes, por ejemplo. En este caso les voy a mostrar del lado de Cochabamba, luego en las clases les voy a mostrar el lado de Potosí, etcétera, etcétera, porque esto es, digamos, nacional, no nos tenemos que basar en lo que es. Estas fotitos, sí, digamos, del extranjero, nos ayudan, digamos, a ver cómo a los grandes, al mejor cazador, se le va la liebre, como dicen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo tienes que tener cuidado? En primer lugar, tratando bien a la persona, a las personas, porque un solo error, si le has tratado mal a alguien, te lo va a hacer deficientemente. Se te puede caer un puente, ¿no ve? No estoy diciendo nada más que se te puede caer un puente por falta de pruebas de carga. Hago normalmente yo pruebas de carga para no tener dificultades posteriores, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, pasada esta fotito, ya tenemos aquí las fisuras. Entonces, fíjense, miren, en las fisuras puede que estas fisuras en esta viga han tenido nomás los estribos, pero en los estribos se coloca armadura de cosido. Fíjense, en algunos mercados, visto en Bolivia, digamos en La Paz, en algunos lugares, hay un montón de fisuras y nadie dice nada. Los gobiernos municipales no dicen nada. Ah, lindas las fisuras, eso dicen, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tienen que hacer cuando tienen inclusive vigas aperaltadas, muy bien, eso, entonces tienes que colocar este tipo de... Ay, perdón el dibujito, ¿ya? Tienes que colocarle lo que antes se llamaban setas, ¿de acuerdo? Estas setas estás haciendo lo que se llama el cosido, el método del cosido. Estás cosiendo las fisuras antes de que te aparezcan. Pero ingeniero, hemos puesto un montón de estribos. ¿Cuáles? Estos. Le has puesto, digamos, para el esfuerzo de corte, le has puesto uno, que le pondremos cada 10 centímetros, cada 5 centímetros, exagerando, digamos, el esfuerzo de corte. ¿Ustedes creen que porque le has puesto un montón de estribos aquí, muy tupido, va a aguantar y no haya fisuras como se ve en los mercados, en la ciudad, La Paz, digamos, ¿no? En todo otro lugar? ¿Ustedes creen que porque le han puesto mucho estribo van a contener las fisuras? Y nadie dice nada, más bien dice, qué lindas tus fisuras, así le dicen al que ha construido. Y entonces, fíjense, estos detalles constructivos son importantes conocerlos. Cuando tienes vigas aperaltadas, tienes que colocarle el cosido. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se reparan algunas fisuras? Reparar quiere decir reparación. Es cuando tú tienes una fisura, lo que tienes que abrirle es en forma de V. Esta B que estamos viendo, B chica, tienes que hacerla así, ampliarla, por lo menos 1 centímetro, 2 centímetros, tienes que ampliarle la fisura, no tienes que dejarla cerrada y ahí colocar el líquido o pasta, no. Tienes que ampliarla, ¿para qué? Para que entre el líquido o la pasta que tú has dicho que vas a colocar, por decir Cicadur 30, Cicadur 50, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, es importante considerar eso. Entonces, fíjense, estamos, muy bien, estamos entrando a lo que se llama terapéutica en el hormigón. ¿Qué quiere decir eso? Ah, ya, pues las soluciones, ¿no ve? ¿Cómo le voy a curar al enfermito? Puede ser en una losa, se te aparece una señora me lleva a su casa y me dice, oiga, ingeniero, esta rajadurita, ¿cómo cree que puede solucionar? ¿Cuál rajadurita? ¿Cuál fisurita? Le digo.
una rajadura que tenía en su losa de piso, en el primer piso, tenía 10 centímetros. Solamente, oiga señora, le digo, esto inmediatamente hay que reparar y reforzar si es necesario. Entonces, la gente, porque no sabe, ahora felizmente este grupo de gente que va a empezar a trabajar y a reforzar y reparar en este centro piloto que es en el Alto, ya van a empezar a tratar de darle más confianza a la gente. ¿Exacto? Entonces, fíjense, estoy usando nuevamente los términos sintomatología, patología y terapéutica, que es la solución en este tipo de cosas, ¿ya? Vamos a usar para la terapéutica, en reforzamiento, ya les he dicho, cintas de carbón o planchas o telas, ¿ya? Y la reparación, hemos dicho que no necesita cálculo, que en este caso son reparaciones, por ejemplo. Ahora bien, fíjense, estas son las cintas de carbón, carbodur le dicen, ¿no? Están reparándose unas losas, unas viguetas. ¿Por qué? Porque no muchas veces, oigan, salen, le ponen las viguetas y dicen, con las viguetas que hemos comprado, pues, de las de tal lugar, esas dan, no se deforman. Se deforman, así tengas, digamos, 4 metros de luz. Y dice, no dice el reglamento, lo que pasa es que hay libros especializados que dicen, si tú tienes 4 metros, le vas a poner un diafragma al medio, que tenga por lo menos 2 fierros de 10 al medio. Eso lo vamos a graficar posteriormente. Al medio tiene que haber. ¿Por qué? Fíjense, recién se está colocando un diafragma. Esto es, aquí digamos, este es el largo, aquí debía haber tenido diafragma. Por arriba nomás se coloca. Siempre no se fíen ustedes que son los constructores, los ingenieros calculistas, o arquitectos calculistas también se dice, ¿no? O constructores calculistas, o topógrafos calculistas. Recuerden nuevamente lo que dice el INE, por cada 3.000 habitantes, o solamente tienes un ingeniero, o un arquitecto, o un constructor civil, o tienes un topógrafo, no tienes más para proteger a la gente. Hay N profesiones que se van a otro lado, pero aquí está de proteger a la población. Por eso necesitamos aumentar reparadores, reforzadores. Es otra profesión dentro de la ingeniería civil que vamos en este centro piloto, vamos a actuar con el experto que está viniendo de allá de Europa y con la universidad también aquí en el Alto. Entonces, este es un centro piloto y luego posteriormente a todas las universidades, a las gobernaciones, etcétera, etcétera, ya va a ir viéndose. Es necesario, ¿no ve? Como ya ha salido la norma sismo resistente, bueno, empezaremos también pues, a reparar a reforzar lo que todavía está muy bien calculado, digamos, ¿no? Y no está el sismo, ni siquiera el viento. Entonces necesitamos reforzamiento. Por eso es de que se tiene que colocar, digamos, en esto que estamos viendo en estas fotitos, ahí, digamos, había veces colocado diafragmas. Cuando pase de 4 metros, digamos, entre 4 metros, de 0 a 4 metros, un diafragma. Cuando pasas a 6 metros o 7 metros, 2 diafragmas, mejor. No vas a gastar mucho. Pero entonces la deformación se controla así. El fabricante te va a decir, no, no hay ningún problema. A ver, póngale una contraflecha. La contraflecha es igual a la deformación L sobre 500 o L sobre 480, si quieres. ¿Ya? La deformación. Admisible. Pero antes de que tú suceda eso, tienes que colocar siempre una contraflecha. El mismo valor, si te ha salido tu deformación máxima admisible 2 centímetros, eso mismo colocale para tu contraflecha, antes de estar vaciando a tener problemas. Esos detalles constructivos también se va a ver en el curso. ¿Ven cómo se colocan ¿qué se llama? Cómo se colocan los líquidos de la empresa SICA, digamos. Entonces, ya vamos a ir viendo, digamos, cómo son los procesos de la reparación y el reforzamiento. Ahí está, digamos, esto extraído, digamos, del lado izquierdo. Se ha hecho el cono de Abrams.
Fíjense, está el cono de Abrams. En la ciudad del Alto, los días jueves y domingos, hay ferias aquí en La Paz, aquí en la ciudad del Alto, donde en un lugarcito, un hojalatero, vende cono de Abrams, cono de Abrams. Lo hace de hojalata reforzada y muy bien hecha, tiene las mismas medidas que tiene que tener reglamentariamente. Creo que este ñato ha sido constructor o algo así, pero vende. Te vende también con la vasita de 16 milímetros liso, te vende su tapita, etcétera, etcétera, para que tú no tengas problemas. ¿Cuánto cuesta? 120 bolivianos. Entonces, pues ya nos modernizaremos. No vas a necesitar, sí, llevarlo aunque sea de adorno a tu casa, para que lo tengas en caso de emergencia. Ya vas a empezar en las obras. Ya creo que se va a reactivar el asunto de que se llaman las construcciones y tenemos que estar alertas. El lado derecho es que por incendio ha podido fallar o por oxidación. Entonces se pela, se descarna toda la estructura, se descarna toda la estructura y entonces se cambia los fierros, la armadura principal de la columna en este caso, se cambia un tramo, todo largo si tú quieres, pero la condición es que el área de influencia de la columna tiene que estar con puntales. En este caso es mejor siempre puntales metálicos, ¿no? Como este uno solito, ¿de acuerdo? Digamos esto, seguramente en la foto, es decir, ha aparecido así nada más, pero se refuerza. Eso se llama, tiene su término, se llama descargue de estructura. Tienes que descargar la estructura, tienes que tener más cantidad de apoyo. Obviamente que aquí se nota, digamos, que hasta la zapata es nueva. Fíjense, han reforzado la zapata, le han puesto más área. Entonces, todos estos detalles de construcción se puede hacer de esa manera. Lo mismo que he hecho aquí en la Comibol, en la ciudad de La Paz, donde ha sido el foco. Han quemado, como les digo, incendio tipo C, entonces donde han quemado pues, con toda la furia necesaria y solamente una cara. Aquí esta cara se ha quemado y he tenido que reforzar, he sacado, he cortado y he cambiado fierro, descargando la estructura. Sigue viva. Como les digo, han contratado al cuerpo de bomberos de Arequipa y han dicho, ¿saben que los cuerpos de bomberos han dicho? No, 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 hay que demoler. ¿Cuál demoler? Hemos dicho nosotros. ¿Ya? Y ha venido un ingeniero esas veces, Luli Soria se llama. No sé si el señor sigue vivo, una muy buena persona, muy educado caballero, ha venido a leer mi informe, porque parece que a nadie le interesaba, entonces, bueno, han dicho, expertos, por favor, necesitamos. Y al único que lo han buscado ha sido a mí, ¿no? No hay expertos en Bolivia, tenemos que hacernos expertos. Esa es la idea de este curso, ¿de acuerdo? Hemos dicho reforzamiento, en este caso con planchas y pegamento. En un edificio X de la ciudad de La Paz se ha reforzado con planchas las columnas, ¿ya? Aquí también usamos planchas, estas no son fotos mías, estoy sacando simplemente de otro lado. Estas se hacen así. Las planchas, digamos, en las vigas, está cubriendo el esfuerzo de corte, ya de una vez está cubriendo el esfuerzo de corte con las planchas laterales. Porque normalmente si esa flexión, solamente en la parte de abajo, en la base, se coloca la plancha. ¿Ya? Aquí en las, oye, no sé si voy a hacer mención, pero va, digamos que en las distribuidoras de planchas que llegan de Santa Cruz, aquí en el Alto, tienen las planchas A36, normalmente conseguimos en La Paz, en Cochabamba, Oruro, Potosí, suficiente para cortar y colocar y pegar. El pegamento, les vamos a decir, digamos, en su tiempo, qué pegamento es lo que van a usar. Aparte de ello, si ustedes se fijan, también se suelda. Claro, en este caso, no tienes que colocarle como fuese un tubo, ¿no? Sino que en un edificio de aquí de La Paz, hecho solamente con perfiles en las esquinas y o sea, con bandas también, ¿no? Como platinas, le he colocado cada 30 centímetros pegado al hormigón y de paso soldado. Todo soldado, o sea, la soldadura doble refuerzo, doble refuerzo. Fíjense, este detalle, es decir,
es simplemente para que vean, digamos, cómo es el asunto. Un momentito, por favor, un momentito. Les rogaría un medio segundito para ver, digamos, los otros videos. Un momentito. Ahí están los videos ahora. Fíjense, estos videos nos demuestran, por ejemplo, que tienes que cumplir la parte estática. Lo haremos correr. Van a ver que es importante, digamos, la estabilidad. ¿Ven? Entonces, nosotros vamos a trabajar de esa manera en este centro piloto para que ya, digamos, haya mayor confianza en las estructuras. Lamentablemente, en nuestras universidades todavía no hay la materia de patología. Ya debía, digamos, incrementarse. Eso es lo que se va a hacer el convenio con la Universidad Europea para que ya directamente se trabaje de esa manera, ¿ya? Es decir, no va a ser solamente lo que estamos haciendo por Zoom, sino se van a empezar a reparar en laboratorios, se va a hacer las pruebas en este centro piloto y se va a expandir por todo el país, porque es necesario que los profesionales dicen, pues actualmente no tenemos trabajo, los arquitectos, y tienes un montón que hacer. Y con esta nueva profesión es un montón de trabajo que no vas a tener tiempo de estar ahí descansando ni los fines de semana. Este es un folleto de la empresa SICA, ¿no? Es decir, ahorita puedo traer, digamos, otra empresa más, voy a traer estos días, para que vean, digamos, los folletos que ya están llegando a Bolivia. Pero ¿quién te va a ayudar a reparar? ¿No?
Entonces tienes que, ya vamos a hacer los convenios que convienen para que, los convenios entre instituciones para que ya empiece a trabajarse. Como decía, es necesario que, pues, si ya están llegando los sismos como están anunciando, entonces tenemos que empezar a prepararnos, no solamente en los edificios, sino en casas, digamos, que tienen 2, 3, 4 pisos. Ya van a ver, digamos, las muestras, qué edificios se van a hacer y van a empezar realmente a pasar los cursos haciendo ustedes la reparación o el refuerzo. Ese es el objetivo de este curso. Esto se va a expandir a nivel nacional. Ojalá que todas las cosas salgan bien y este virus no nos afecte más allá, ¿no es? Esta pandemia. Cicadur 52, cuando tú dices Cicadur 52, significa debe ser para refuerzo, dices, ¿no ve? Ahí está. Carbodur, seguramente ha de ser para refuerzo, dice. Entonces dices, reforzamiento estructural, dice que con estos elementos vas a trabajar. Mira, puedes usar Circo Carbodur o telas RAP 600 o 300. Aquí en Bolivia solamente hay 300. Había 600, bueno, ya no hay. 300. Ahora, si quieres hacer, aquí digamos, tenía otra fichita, si quieres hacer reforzamiento, aquí está reparación, ¿no ve? Usas Sintraplas, Calatex, etcétera, etcétera. De otra empresa que tenés famosa que ha llegado ya recientemente, también vamos a traer los folletos para que ustedes vean y usar porque es lo mismo. O sea, digamos, ahí adentro los polímeros que decía el video, es pues, mucho depende de eso, de la calidad y la capacidad. Entonces, ahora vamos a ver otros videos más. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, el siguiente paso que es importante para que no se te caigan los puentes, los edificios, todo, tienes que hacer las pruebas de carga. Estás obligado, cuando has reforzado o has reparado, estás obligado a hacer pruebas de carga. Ahora, digamos, hay piscinitas. ¿Por qué piscinas de agua no pueden ser bolsas de cemento o de arena? Porque estas piscinas homologan la capacidad de movimiento de las personas. Por eso que se colocan las piscinas con agua. Y abajo en la losa tienes un dinamómetro, como este, por ejemplo, a la izquierda. De la derecha, quiero decir, ¿ya? Son dinamómetros o deformímetros también se dice, que determinan, digamos, hasta cuánto puede deformarse el hormigón con estas cargas, ¿no? Digamos que tu sobrecarga sea 200 kilogramos para un departamento, 200 kilogramos por metro cuadrado, eso tienes que homologar. O ya sea, digamos, para un centro comercial que son 300, pues tienes que homologar con eso. Entonces, es todo este proceso que tiene, por ejemplo, estas piscinitas la tiene la universidad aquí, la mayor de San Andrés, ¿no ve? Pero nosotros aquí vamos a crear para que también conozcan a nivel nacional, en otras palabras, para que vean, digamos, cómo se tienen que hacer. Y el material tampoco no es caro, es accesible, digamos, a lo que queremos hacer, a lo que queremos llegar a hacer en este centro piloto. Otra toma más. Ya. Aquí se está haciendo pruebas de carga en una pasarela. Nuevamente son fotografías, estas son extranjeras, ¿no? Es decir, estas son de Colombia. Se están haciendo pruebas de carga de pasarela. Tú no puedes entregar un puente, una pasarela, no puedes entregar sin pruebas de carga. ¿Quién te ha dicho que tienes que inaugurar sin pruebas de carga? Más bien se les ha ocurrido aquí en La Paz, han dicho, bueno, como somos empresas asociadas, se tienen que hacer las pruebas de carga, instantáneas y diferidas. Es por eso que en los trillizos en la ciudad de La Paz se ha hecho muy buenas pruebas de carga, etcétera. Es excelente, ¿no? Es una enseñanza muy linda. Entonces, aquí está. Pruebas de carga, esos digamos con pruebas diferidas, ¿no? Es decir, instantáneas es cuando tú pasas en los vehículos a toda velocidad, tienes, digamos, diferentes velocidades, desde 5 kilómetros por hora hasta 50 kilómetros por hora. Y ahí están los deformímetros, ¿no? Es decir, se prueban las pruebas y abajo en las viguetas, en las vigas en este caso, se colocan los deformímetros o dinamómetros. También puedes hacer con bolsas de cemento y colocar encima de las bolsas de cemento balsas de agua, lo que estamos viendo, ¿no? Esas balsas de lado, no se dicen bolsas, ¿no? Se dicen balsas.
esas se colocan encima de estas bolsas de cemento o también de arena finalmente. ¿Ya? Siguiente. Este es un video, justamente es una prueba de carga que lo he hecho en Cochabamba, entre Chiñata, Túnel de Labra, que es bueno, digamos, que sepan, ¿no? Porque tenemos que estar más preparados, que no nos agarre de sorpresa sismos, vientos o problemas de esta clase, ¿no? Entonces es mejor tener, digamos, al día. Entonces, esa es prueba instantánea para ver si se rompe o no. Abajo están otros ingenieros. Este es uno de mis fiscales. Pichón le dicen porque es de Clisa, de Clisa. Entonces, fíjense, es gente boliviana, no estoy trayendo de Perú fotitos, nada de esas cosas. Ahí está un ingeniero que trabajaba en Caminos Quiroga. Y entonces, fíjense, en el curso, en el transcurso del curso se les va a mostrar, digamos, diferentes opciones que se ha hecho en Bolivia, que no solamente he hecho yo, sino mucha gente. Ahí tenemos este video y otros más. Y como es esto un curso de presentación, entonces no se les puede, no se puede un poco más ampliar por el tiempo, ¿no? El curso dura una semana y vamos a ir puntuales para que posteriormente ya se entre a obra. Esto se les va a informar en un X tiempo, se les va a decir para que vayan ustedes ya a trabajar. ¿Por qué? Nuevamente, el cirujano es un tipo especializado. El médico general es una persona que solamente te dice generalidades. Los cirujanos van a ser ustedes, no hay otras. Entonces, en las universidades se va a luchar en este alto, se va a luchar en otros lugares. ¿Para qué? Para que ya empiecen a aparecer estas materias. Tiene que ser una materia. Entonces, este centro piloto va a ser todo él. ¿Listo? Bueno, si no hay alguna pregunta, esto sería, digamos, al final del curso. Sí, tienen también. En las zapatas no. No. A ver, empezaremos desde aquí. Desde lo primero que digo, ¿no? Empezaremos a responder. A ver, voy a empezar a responder las preguntas de arriba para abajo, por favor. Dice, aquí empezamos, ¿no? Ya. De Mariela dice para todos, y la grava chancada, cuando tú hablas de grava chancada es porque tienes una roca madre para poder, digamos, chancar. Claro, no tiene problemas, ¿no ve? Porque no hay pirita ahí, ¿no ve? Te estoy hablando cuando tienes depósitos de arena, especialmente de arena, donde ese elemento ahí está presente y es brilloso. El libro, hemos dicho, de José Calavera, Patología de Hormigones, es una colección completa y que lo venden así, les digo, en Cochabamba, en Tarija, en todo lugar. ¿En las zapatas se pone setas? No, en las zapatas no. Ni siquiera en los encepados. Los encepados son los cabezales de los pilotes, no se coloca. Nervios de rigidez son, digamos, ¿cómo te digo? Son nervios de rigidez, ¿no ves? Los diafragmas. El día lunes, o el día lunes se va a empezar el curso. Se puede hacer reparaciones también en los pavimentos, se hace con mejor todavía más objetivos el asunto en las reparaciones. Reparaciones, porque obviamente el pavimento rígido ha sido calculado, ¿no ve? El espesor, digamos, de la losa ha sido calculado. Entonces las reparaciones son mucho más sencillas, con pegamentos, pero muchas veces dicen, ya algunos profesionales dicen, no tenemos presupuesto para esto.
imposible, ¿no ve? Fíjense que hace mucho tiempo estaban haciendo reparaciones en la, ¿qué se llama? En la autopista. Y en vez de colocarle pavimento rígido, digamos, parchaban con pavimento flexible, ¿no? Entonces, por eso les digo que no hay especialistas, porque el especialista agarra y dice, bueno, vamos a usar este producto y lo voy a colocar de esta manera, o vamos a hacer esto, o vamos a cortar así, bla, bla. No hay, no hay. Entonces, empezaremos, digamos, aunque sea así de cero, pero es necesario que se haga este trabajo. ¿Cómo evitar las contraflechas grandes en losas sin vigas? Allá, entre pisos sin viga, ¿no ve? Es decir, lo que tienes que hacer es, la contraflecha siempre es considerando dos elementos, dos columnas, ¿no ve? Y la contraflecha, es decir, es la deformación máxima admisible. En este caso, en el reglamento dice L sobre 480, admisible, ¿ya? Para que, sabes que, digamos, en esa luz te va a producir L sobre 480, digamos, 1 centímetro, 2 centímetros, de acuerdo a la luz. Te sale, digamos, 1 centímetro, entonces al medio, antes de estar vaciando, le tiras la contraflecha. Subes un tanto el puntal, los del medio, para que tengas esa contraflecha y no tengas dificultades en la parte, digamos, de deformaciones. El recalzo, ¿no? Recalzar las estructuras es básicamente las zapatas, es recrecido de las zapatas. Y también, cuando haces recrecido, también automáticamente tienes que cubrir la altura, ¿no? Altura de punzonamiento. Eso es cálculo, ¿no? Al inicio y al final. Eso vamos a hacer con la nueva norma. ¿Qué más? Aquí dice, me parece un tema amplio, ¿por qué no dan un curso a nivel de especialidad o diplomado? Nadie, digamos, yo alguna vez he visto que dan, digamos, ¿no? En algún instituto que dan diplomados, todas esas cosas, sí los dan, he visto, ¿no? Nosotros lo vamos a dar en vivo y en directo, quiere decir que vamos a calcular y vamos a ejecutar. El objetivo de este curso es para que todos empecemos ya a trabajar mejor, que no solamente sea teórico. Alguna vez he visto que viene un ingeniero colombiano, un venezolano, y que vienen a decir, digamos, cosas que no son, digamos, solamente teoría, ¿no? Y no hay nada de cálculo, ni siquiera te muestran cómo es una tela de carbón o lo que sea, ¿no? Aquí les vamos a mejorar el asunto. Es decir, lo que tenemos que hacer es colocarlos en este trabajo, les vamos a poner inmerso las universidades del Estado al inicio. Si hay alguna universidad privada que también esté interesada, vamos a trabajar todos conjuntamente, porque esto no solamente va a ser patrimonio del Alto, sino que va a ser a nivel nacional. Necesitamos esas materias, esa materia importante en las universidades, que no se dé como diplomado, sino que sea una materia común. ¿En dónde? En arquitectura, construcción civil, en ingeniería civil. Los recalzos se consideran procedimientos de reforzamiento. Los recalzos, ¿qué quiere decir recalzos? Mira, son términos interesantes lo que estás usando, ¿no? Los recrecidos, o sea, digamos, la reparación, el reforzamiento, quiere decir en las zapatas, por ejemplo, tú puedes hacer con hormigón pretensado, con cables, o también hormigón armado. Cuando es hormigón armado que corresponde a la materia, solamente recrecidos. Cuando dice recrecido, hay que calcular las cuantías, es decir, todos los procedimientos que se tienen que hacer, ¿de acuerdo? Cuando aparecen fisuras verticales en pavimentos rígidos, ¿cómo se debe reparar? Hay diferentes formas, ya te he mostrado uno de ellos. Allá uno se empieza, digamos, como la letra D chica, tienes que ampliar la fisura, no tienes que cerrarla, más bien tienes que ampliarla. Y pegamento, hay diferentes pegamentos, diferentes pastas, le llaman tarro A, tarro B, con eso se repara. Y de acuerdo a ello tienes que mejorar inclusive la resistencia o mantenerla finalmente, ¿no? Buenas tardes, dice ingeniero, buenas tardes, dice, generalmente debido a que se hacen reparaciones en puentes en Bolivia. Las reparaciones, nuevamente les digo, es solamente calcular, es decir, hacer la reparación sin cálculo. Cuando tú tienes fisuras en una losa, ¿ve? Empiezas a sospechar de que algo está pasando, puede ser fisuras de afogarado, quiere decir que son superficiales.
esas fisuras son fácilmente detectables. Entonces, no tenemos mucho problema ahora porque ya hay aparatos, hay pachómetros, hay diferentes cosas que determinan, digamos, la profundidad de la fisura, del diámetro de las gravas, las máximas, las mínimas, la posición de la armadura, si ha sido mínima o sido máxima, etcétera, etcétera, ya tenemos. ¿De acuerdo? Eso también creo que tiene la Contraloría. Entonces, vamos a ir complementando esto a través de las preguntas para que vean, digamos, que es sencillo, no tiene ninguna cosa difícil, simplemente es un menú o marcha de cálculo que vamos a hacer. ¿Cómo se puede hacer una refacción? Una casa que está hecho con machones y no con columnas. No entiendo, machones. Puede ser, digamos, tal vez te refieras a adobe, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una reparación, una casa que está hecha de machones y no de columnas? Mira, los machones es un término, digamos, de hormigón, de piedra de hormigón, ¿no ve? Es decir, como decir hormigón ciclópeo. A eso también puedo pensar que sea así. Los machones, básicamente, puedes repararlo, puedes reforzarlo, repararlo a través de colocarle telas o perfiles metálicos o aumentar, digamos, el recrecido. ¿De acuerdo? Son 4 o 5 formas nomás que tienes que hacer en columnas, por ejemplo. Dice otra pregunta, si en las primeras semanas del vaciado de la losa se presentan fisuras, ¿cómo se debe proceder? Prácticamente estás trabajando con fisuras en estado plástico. Cuando trabajas en estado plástico, parece sencillo la reparación, ¿no ve? Un ejemplo, resulta de que en un X lugar de Bolivia han hecho un frontón, ¿ya? Han hecho un frontón. Y el frontón, de pronto, sacan los puntales, sacan los encofrados, y ha empezado a deformarse. Se ha empezado a deformar. Sin carga, sin nada, se ha empezado a deformar las paredes verticales. ¿Por qué? A ver, por el proceso constructivo. Cuando tú has vaciado, digamos, un muro alto, tú tienes que dejar, sacando el encofrado, tienes que dejar puntales laterales, apuntalar la estructura como decirlo, con vigas de apoyo vertical y le pones los puntales. ¿Para qué? Para que no haya deformaciones. Eso, digamos, ha pasado, me estoy acordando de Sucre también, ¿no? Es decir, de pronto se deforma. ¿Y ahora qué vamos a tener que hacer? ¿Picar? No. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿ya? ¿Qué más? A ver, otras preguntas más. ¿No hay nada más? Ya. Bueno, entonces, fíjense, ojalá que puedan asistir los primeros alumnos, todo, ya, digamos, serían los más antiguos posteriormente para que hagan ya en vivo y en directo todo este proceso, ¿listo? Ha sido un gusto haber compartido el curso con ustedes y será hasta otra próxima oportunidad.